Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Víctor Segura y quiero hoy hablarte en este podcast acerca de lo que es el reino de Dios, ya que es un tema muy importante para nosotros como creyentes, para nuestra madurez espiritual, el poder entender los conceptos claros, bíblicos principalmente, acerca del reino de Dios. Cuando la iglesia entiende el concepto que vino a traer Jesús acerca del reino, pues bueno, la iglesia puede cumplir el propósito, la iglesia puede caminar en el propósito de Cristo y principalmente manifestar lo sobrenatural del reino de Jesús. Así es que, pues bueno, en este podcast voy a hablarte acerca de eso y quiero comenzar con una porción en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 25 dice: tengan cuidado de no desechar al que habla. Si no escaparon los que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. En aquella ocasión la voz de Dios sacudió la tierra, pero ahora ha prometido: una vez más sacudiré no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, significa que las cosas movibles, es decir, las cosas hechas, serán removidas para que permanezcan las inconmovibles. Así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible, debemos de ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Pues bueno, te hablé acerca de una versión que es la Reina Valera contemporánea, y quiero centralizar en lo que dice en el versículo 28, que nosotros hemos recibido un reino inconmovible. Así es que el reino de Dios es un tema muy, muy importante para nosotros y voy a comenzar acerca de este tema diciéndote lo primero. ¿Cómo se revela el reino de Dios? Y a modo de introducción te voy a decir esto. La iglesia o la vida de la iglesia tiene una naturaleza basada en los fundamentos puestos por Jesús. Esos fundamentos se rigen de acuerdo al reino de Dios. Si no comprendemos el reino de Dios, no entenderemos el mensaje del Evangelio de Jesús. Jesús anunció el Evangelio del reino. Este mensaje es el principal mensaje de Jesús y la iglesia debe de proclamar esta verdad, que el reino de Dios ha llegado a nosotros. Jesús murió como cordero, pero resucitó como rey, y juntamente con él estamos sentados en los lugares celestiales, dice la Escritura. Entonces, número 1, el reino de Dios en la Escritura. Tú puedes ver desde Génesis hasta Apocalipsis cómo se revela el reino de Dios. Dios puso al hombre para gobernar sobre su reino. Lo puedes leer en Génesis capítulo 1. El hombre perdió el gobierno por engaño de Satanás, pero Jesús vino a recuperar lo que se había perdido en el hombre, es decir, la revelación del reino. Ahora, ¿qué es revelación? La palabra revelación significa apocalipsis, viene del griego de apocalipsis, y esto significa remover o descubrir algo para ser visto o mostrado. Es decir, la revelación es el acto por el cual Dios alumbra el entendimiento espiritual del hombre con el fin de manifestar el carácter del rey y su reino. En la revelación, la comunicación es directamente de Dios y por su espíritu, por su palabra, a la iglesia. Y esta comunicación está fuera de la razón y de la lógica humana. La Biblia dice en primera carta a los Corintios capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así es que el reino de Dios, en base a la revelación, no es en cuanto a la razón o a la lógica humana o al conocimiento humano. Nadie puede recibir esa revelación a través de un estudio, a través de un seminario. No, esto meramente es revelado por el Espíritu Santo. También lo podemos ver en Mateo capítulo 11, versículo 25, cuando el Señor Jesús dijo de esta forma: en aquel tiempo respondió Jesús, diciendo:
Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Esto viene de parte de Dios, la revelación de su reino. Esto no lo podemos aprender en un instituto, no lo podemos aprender en un aula. Esto es directamente cuando tú tienes una comunión muy estrecha con el Espíritu. Así que, pues bueno, el reino de Dios no se concibe por un conocimiento terrenal ni por un estudio académico. Esto viene cuando se revela directamente al corazón del hombre. Ahora, ¿qué es el reino? El reino es la atmósfera de dominio y gobierno donde Jesús es el rey. Y vamos a ver algunas porciones de la Escritura para poder entender lo que es el gobierno literal, total y absoluto de Jesús. Mira lo que dice Daniel 4, versículo 3. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Veamos ahora el Salmo 45, versículo 6, dice así: Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y nos vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, y hablando en cuanto al reino, en cuanto al dominio y su gobierno, dice así: Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Así que el reino es, literalmente, es el gobierno, la autoridad suprema de Jesús sobre su pueblo, sobre lo creado. Él es el rey del reino. Así que Jesús vino a revelar un reino espiritual. No es un reino terrenal, no es algo que podamos decir, aquí está. No, es un reino espiritual, hay que verlo con los ojos espirituales. Hay que entenderlo con nuestro espíritu. De hecho, cuando se revela nuestro entendimiento y el entendimiento en el que nosotros hablamos basados en la Biblia es un entendimiento espiritual. Ahora, si Jesús vino a revelar ese reino espiritual, tenemos que estar abiertos nuestros sentidos espirituales. Juan capítulo 18, versículo 36. Él dijo: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Él está hablando de un reino espiritual. El reino de Dios es una atmósfera espiritual. Juan capítulo 4, versículo 24 dice que Dios es espíritu. Colosenses 1:16 dice: Dios es espíritu y gobierna toda atmósfera terrenal y espiritual, principados, potestades, dominios, tronos visibles e invisibles, es decir, una atmósfera terrenal y espiritual. Para nosotros poder concebir el reino de Dios se necesita primeramente nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es importante para la revelación del reino de Dios. No podemos solamente decir que somos creyentes, no podemos decir que asistimos a una iglesia y que eso nos da la facultad para recibir la revelación del reino. No, se necesita dar el paso más importante, que es el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículo 6, muestra la historia de Jesús hablando con un fariseo llamado Nicodemo. Nicodemo le visita de noche y entablan una conversación. Y Jesús comienza a hablar temas importantes en cuanto al reino. Y le dice en el versículo 3, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Gálatas 5:17 dice, la carne no puede heredar el reino porque es contra el espíritu. El reino de Dios no tiene que ver con nada de lo terrenal, con nada de nuestra lógica, con nada de lo que nosotros podamos poseer humanamente. Tiene que ver meramente con cuestiones espirituales. Yo tengo que ser un ser espiritual para que se me revele el reino de Dios. Jesús vino a restaurar la vida espiritual del hombre. Recuerda que el hombre fue puesto en el Edén para disfrutar una vida espiritual. La vida que Dios pone en Adán
era para estar conectados al mundo de Dios, pero el pecado vino a quebrantar esa línea. Pero la Escritura dice que la muerte y la resurrección de Jesucristo abrió un camino, una puerta al Padre. Es que yo tengo que nacer de nuevo. ¿Cómo? Pues primeramente con el arrepentimiento, ya que es la base del nuevo nacimiento. Hechos 3:19 dice, arrepentíos y convertíos. Así es que arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia y significa cambiar de mentalidad. El arrepentimiento no es darse golpes de pecho, no es el simplemente reconocer que estamos haciendo las cosas mal, no. Arrepentimiento es darle totalmente la espalda al rumbo en que llevábamos, cambiar nuestra forma de pensar. Una vez que te arrepientes, entonces se revela el reino de Dios. Mira lo que dice el Señor Jesús en Lucas capítulo 12, versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Esa es una gran verdad fundamental en nosotros. No es del hombre, no está en la autoridad, ni en el poder, ni en la facultad del hombre el revelar el reino, sino es el Padre quien nos da, quien le plació darnos su reino, revelarnos su reino. Ahora, viéndolo a través de la perspectiva del apóstol Pablo, en la carta a los Efesios capítulo 1, versículo 3, él menciona esto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así es que cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos, reconocemos el sacrificio de Jesús en la cruz, pero también reconocemos el poder de su resurrección. Entonces nosotros somos conectados espiritualmente a ese reino. Es donde se revela. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad. A Él le plació darnos el reino a nosotros. El reino no se revela a la gente sabia, a la gente ilustre, no. Se revela a aquel que se arrepiente, a aquel que se convierte. Cuando se revela el reino, te conviertes en un ciudadano del reino. Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía ahora está en los cielos. Colosenses 1:13 dice que Cristo nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y también Efesios capítulo 2, versículo 6, dice que con Cristo tomamos ahora una nueva posición espiritual. Así es que cuando hay un arrepentimiento genuino, un cambio de mentalidad, nosotros cambiamos nuestra dirección y es donde se revela el reino y ese reino nos da ahora una nueva posición en Cristo. Mira lo que menciona Pablo en la carta a los Romanos capítulo 10, versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así es que ese arrepentimiento nos pone en esa postura, donde ya no hay griego, judío, esclavo, libre, ahora todos somos en Cristo, ciudadanos de ese reino. Ahora nosotros somos parte de la iglesia y como iglesia tenemos que aprender a vivir en el reino de Dios. ¿Sabes? En los primeros tiempos de la iglesia primitiva era un grupo de personas que componían la iglesia. De hecho, la palabra iglesia viene de eclesia, que significa grupo de personas que se reúnen con un
mismo pensamiento o con una idea en común. Y la iglesia pues estaba compuesta por judíos y gentiles en Cristo. ¿Sabes? La misión de Pablo era traer al judío y al gentil a la iglesia. ¿Para qué? Para la conformación del cuerpo de Cristo. Pero en realidad la iglesia no fue la meta profunda de Dios, sino su reino. Eso era su finalidad. La iglesia es la asamblea. El reino es su soberanía. Y eso es algo que hoy en día debemos de entender nosotros como iglesia. La iglesia no es el reino de Dios. Somos parte del reino de Dios. Dicho de otra manera, la iglesia es la esfera de los hijos de Dios. Pero el reino es la esfera de los reyes de Dios. Recuerda, la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. También dice Daniel 7:18, recibirán el reino los santos del Altísimo. Tenemos una posición en Cristo como reyes también. Somos hijos, pero vamos creciendo, vamos madurando y vamos tomando una identidad ahora de reyes. Entonces, la iglesia es la esfera de los hijos de Dios, pero el reino es la esfera de los reyes. ¿Sabes? Rey es un título más soberano que hijo. Ahora, los hijos son reyes, pero rey es la alta posición espiritual. Mira, cuando se es hijo, se depende del padre, pero cuando se es rey, se es uno con el padre, y hay una gran diferencia. Cuando uno entiende estos parámetros del reino, comprende lo que Jesús le dijo a Pedro en Mateo 16, 14 al 17. Y a ti te daré las llaves del reino. Fíjate, te daré las llaves del reino de los cielos. Ahora, una llave es el instrumento de apertura. También es la concesión para tener una autoridad y ejecutarla. Así es que Pedro usó las llaves en el día del Pentecostés, donde juntamente con los 120 en el aposento alto, ¿verdad? Hicieron que 3,000 judíos se añadieran. Hubo un mover sobrenatural. Eso hizo que el reino de Dios se manifestara de una manera más sobrenatural. Así que los primeros creyentes, los creyentes del primer siglo era una eclesia o una iglesia con mentalidad de reino. Y eso es lo que hoy en día nosotros debemos de regresar a esos lineamientos o a esas raíces. Porque no podemos quedarnos solamente con la mentalidad de iglesia. No, tenemos que adoptar la mentalidad de reino. Mira, dándote algunos datos acerca de esto, quiero decirte algo. En el primer siglo la iglesia no representaba ningún grupo u organización religiosa. Después del año 70 después de Cristo, al cierre de todos los ciclos proféticos de Dios, la iglesia fue convertida por el sistema romano del tercer siglo en un sistema del Estado bajo el control del Estado. Y así se puede ver, de acuerdo a la historia, cómo se fue corrompiendo este sistema de la iglesia. Luego en el siglo XVI entró el protestantismo y hasta el día de hoy la iglesia se ha corrompido. Ahora, esos sistemas de la iglesia establecidas por hombres, por organizaciones, pues no son confiables. Lo único que no se puede corromper es el reino. La naturaleza del reino no lo admite ni lo permite. Se corrompe el hombre, pero el reino no se corrompe. Así que la iglesia y su función en el reino es importante. La iglesia ha sido comisionada y asignada por Jesús para
para expandir su reino con la predicación del Evangelio. Así lo dice Mateo 24:14. Y será predicado este Evangelio del reino y entonces vendrá el fin. Ahora nosotros podemos recordar el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, cuando dice, y recibirás poder. Y ese poder es para ser testigos. ¿Para dar testimonio de qué? De Jesús y de su reino. Hechos 1:8, dar testimonio de Cristo al mundo. Marcos 16:15 dice que debemos de ser discípulos a las naciones. Así es que la iglesia tiene como fin el establecer el reino de Dios a través de la predicación de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo es la manifestación del reino de Dios? En todo lugar donde la Escritura menciona que Jesús anduvo, hubo manifestaciones poderosas y sobrenaturales. Mira, Mateo 9:35 dice que Él andaba enseñando en las sinagogas. Lucas capítulo 4, versículo 43 al 44, dice que proclamaba el Evangelio del reino. Mateo 10:1 dice que andaba sanando enfermedades. Y Marcos 1:39 dice que Él echaba fuera demonios. Esa es la manifestación del reino de Dios en el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Así que ahora la iglesia tiene la autoridad para manifestar lo sobrenatural del reino de Dios. Recuerda, Jesús nos dio autoridad a nosotros. Él dijo que en su nombre nosotros haríamos mayores cosas. Se nos encomendó, se nos asignó esa autoridad. ¿Para qué? Para manifestar el reino de Dios. Así es que es el tiempo de manifestar el reino. La iglesia necesita la revelación para caminar en lo sobrenatural. Ahora quiero continuar acerca de este tema, acerca del reino. En el reino existen principios para poder tomar las bendiciones que tenemos como hijos. A estos principios se les llaman llaves. Mateo 16:19 dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, ¿qué significan estas llaves? Una llave es la concesión de ejecutar una autoridad a favor del reino de Dios. Son también principios dados en la Escritura que nos habilitan como creyentes para aplicar una autoridad espiritual. También las llaves son principios que abren puertas para recibir bendiciones a nuestro favor. Ahora, la Biblia dice que son las llaves. La Escritura usa el plural, es decir, son varias. Llaves para diferentes situaciones, pero cada llave o principio es para algo específico. Estas llaves fueron entregadas solo a los que creen y principalmente a los que toman esa identidad y posición como reyes. Para entender estos principios es necesario principalmente la renovación de nuestra mente a través de la palabra de Dios. Nosotros debemos de tener ahora lo que se le llama la mentalidad de reino. Ahora, la mentalidad de reino es la que se ha renovado y está abierta a lo nuevo de Dios. La mentalidad de reino es la que ha quebrantado todo sistema y concepto del mundo en su pensar, toda mentalidad religiosa. La mentalidad de reino entiende los principios de la entrega total a Dios. Y la mentalidad de reino es tener una vida espiritual radical. Eso es tener mentalidad de reino. Un factor que impide desarrollar una mentalidad de reino es vivir como un hombre natural. Recuerda, 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locuras. Es que tenemos que renovar nuestra mente. ¿Para qué? Para poder nosotros tener esa autoridad para usar las llaves espirituales. Ahora, 1 Corintios 2:14 dice que no percibe. ¿Qué significa no percibir? Significa no poder ver la vida sobrenatural. Sus ojos espirituales están cerrados. Esta persona no puede pensar en lo espiritual, sino solamente usar su razonamiento.
Para tomar las llaves que desatan la revelación del reino, debemos revestirnos del nuevo hombre en Cristo, es decir, despojarnos de la vieja naturaleza que está viciada y corrompida conforme a los deseos de este mundo. Nadie que opere en la naturaleza caída, en la naturaleza vieja, podrá tener la revelación y usar esas llaves para abrir puertas de bendición. Tenemos que renovarnos completamente, despojarnos y adoptar la mentalidad del reino de Dios. Ahora existen 3 llaves que desatan la revelación del reino de Dios. Son 3 principios que van a traer la revelación de la plenitud de Cristo en nosotros. Un personaje que nos muestra una vida llena de victorias fue David, el rey de Israel. Apocalipsis 3:7 dice que David se le había dado una llave que abría puertas que nadie podía cerrar y nadie podía abrir. Solamente David tenía esa capacidad por esa llave. Ahora, déjame explicarte acerca de esta llave. En la época de los reyes de Israel se elegía a un hombre para hacerse cargo de las finanzas del reino. A este se le entregaba una llave. En los tiempos de Jesús se elegía a un hombre para tener la llave que tenía acceso al lugar donde guardaban las crónicas y libros o escrituras de la ley. De hecho, Jesús reprendió a los religiosos de su tiempo, ya que con sus tradiciones y doctrinas de hombres impedían el acceso al conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. Los fariseos e intérpretes de la ley manipularon esta llave para cerrarle el camino a los que querían accesar al reino de Dios. Lucas 11:52 dice: «Ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que estaban entrando se lo impedisteis». Así que regresando a David, podemos observar 3 principios que le ayudaron a ser el hombre conforme al corazón de Dios. Recuerda, a él se le fue dado una llave. La primera, la llave del anonimato. La segunda, la llave de la adoración. Y la tercera, la llave del principio de autoridad. Ahora, la llave del anonimato. ¿Sabes? La grandeza de David se originó siempre en lo secreto, en el anonimato, donde no había protagonismo. En el mundo, para ser grande se necesita quizá nacer en una familia de renombre, tener dinero, fama, etc. Pero David no. Su inicio fue en lo secreto, en el anonimato. Dios comienza a trabajar en David en lo secreto. Para el mundo lo externo es importante, pero para Dios la formación en tu corazón es la base de la grandeza. Los hombres y las mujeres en formación siempre pasan inadvertidos, siempre van a ser desconocidos, mientras consiguen el carácter que los llevará a la grandeza en Cristo. Así es que esta llave, que es la llave del anonimato, es la que da la grandeza en el reino de Dios. Los que aceptan primero el silencio del anonimato son los más calificados para manejar la revelación del reino de Dios. Hoy en día muchos quieren ser predicadores famosos, hoy en día muchos quieren ser cantantes reconocidos, llenar estadios, tener plataformas grandes, pero pocos son los que en realidad quieren entrar o quieren poseer esa llave del anonimato, comenzar de la nada. Y es algo que la iglesia debe de entender, cada creyente debe de entender. A este proceso de anonimato se le llama formación de carácter. La formación de carácter es una llave en el reino de Dios. ¿Sabes? Aquí hablar de formación de carácter es realzar lo que es servir sin ser reconocido. Quizá en el secreto, ahí tú lavando baños, limpiando, quizá no teniendo un ministerio tan llamativo, pero eso es lo que es formar carácter. El rey David, antes de llegar al reinado, fue puesto en un proceso de formación donde Dios utilizó circunstancias, desiertos y personas para moldear su corazón. Segundo libro de Samuel 7:8 dice así: «Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel».
Él estaba detrás de las ovejas, estaba en el anonimato. Ahora Jeremías 18:6 dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Así es que esta llave de la formación del carácter se basa en el trato de Dios hacia nuestra vida. ¿Para qué? Para pulir esas áreas que nos van a ayudar a revelar, a traer el reino de Dios. El principio del anonimato es cuando Dios te pone en la mesa del alfarero y trabaja formando vasijas nuevas para depositar su gloria. Así es que, si tú quieres la revelación del reino, toma esta primer llave, la llave del anonimato. Deja que Dios te forme en lo secreto. Recuerda que Jesús lo dijo, solamente el Padre mira en lo secreto y recompensa en lo público. La segunda llave es la llave de la adoración. Esta llave es poderosa para desatar revelación, ya que la adoración es la atmósfera donde opera lo profético y un ambiente de gloria. Los innumerables salmos que escribió David fueron cánticos de adoración donde su corazón, sediento por su presencia, tocó el corazón de Dios. Salmo 63:1 dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Salmo 84:2 dice, anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Así es que la llave de la adoración es la expresión de un corazón apasionado por su presencia. La adoración es la visión de un corazón enfocado en la gracia redentora del Rey. La adoración también es el lenguaje de uno que se mueve en el fluir de la adoración. No adoramos por lo que Él hace, adoramos por lo que Él representa para nosotros. Así que utiliza esta segunda llave, la llave de la adoración. Recuerda que Él busca una iglesia que le adore en espíritu y en verdad. Ahora, la tercera llave es la llave del principio de autoridad. Siempre que hay revelación, se levantará una generación que adora, y detrás de esa adoración hay un espíritu que entiende el principio de autoridad y de sujeción. ¿Qué es el principio de autoridad? David fue un hombre que vivió sujeto a la autoridad de Dios, pero también entendió y reconoció la autoridad delegada por Dios para él. Porque hoy en día muchos les cuesta trabajo entender estos principios. Saben que tienen que sujetarse a la autoridad de Dios, pero a muchos les cuesta sujetarse a la autoridad delegada por Dios. Recuerda, toda autoridad fue puesta por Dios. Dios ha puesto gente, ha puesto personas que van delante de nosotros para instruirnos, para corregirnos, para formarnos. Y eso se le llama autoridad delegada. Cuando no se tiene esta revelación, el creyente corre el riesgo de operar en un espíritu de rebelión y desobediencia. Y la rebelión tiene sus efectos, es decir, la maldad, la iniquidad, el enaltecimiento, el orgullo, la corrupción, corrupción en el ministerio y pues hasta división en el cuerpo de Cristo. Este espíritu opera en lo interno del cuerpo de Cristo y ataca liderazgo, muchas veces cercanas al pastor, y ataca músicos, líderes, etcétera. Debemos de cuidar mucho y cerrar puertas a este espíritu de desobediencia y de rebelión, y permitir que esta llave del principio de la autoridad sea la que abra las puertas en nuestras vidas. ¿Sabes? El espíritu de rebelión abre puertas de maldición, de ruina y de pobreza. ¿Por qué muchos creyentes no se levantan? ¿Por qué muchos ministerios no fluyen en el reino? Tan sencillo, porque quizá hay una puerta abierta de rebelión, no quieren sujetarse a sus autoridades. El principio de autoridad te lleva a ejercer la autoridad genuina en el reino de Dios. Toda autoridad que se ejerce sin estar sujeto a una autoridad es ilegítima. Todos debemos de estar sujetos a una autoridad. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy sujeto a una autoridad, es un blindaje, es una protección para mi vida.
Escucha lo que dice Eclesiastés 5:8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Siempre va a haber alguien arriba de nosotros, una autoridad para cuidarnos, para pastorearnos, pero también para corregirnos, también para instruirnos. El principio de autoridad te hace aplicar códigos del reino como el honor. Mira, la posición más poderosa en la tierra es cuando estás bajo autoridad. La autoridad es el lugar más seguro para nosotros los creyentes. Descubrir este principio es la llave a la verdadera libertad. La falta de autoridad trae autodestrucción. Aplica el principio de autoridad y tendrás autoridad genuina en el reino de Dios. Cada llave que se revela en tu vida hará que tu ministerio, hará que tu vida espiritual fluya en el poder del Espíritu Santo y principalmente que se manifieste lo genuino del reino de Dios. Aplica cada llave en tu vida espiritual. Evita el espíritu de rebelión y de autosuficiencia. Aprende a trabajar bajo estos principios. Reconoce la autoridad delegada por Dios y así te aseguro que trascenderá tu vida marcando a generaciones completas. Así es que aplica estos principios que estamos aprendiendo en cuanto a las llaves. La llave del anonimato, la formación de carácter. No te desesperes, espera en Dios. Dios a su tiempo hará que tu ministerio sea reconocido, hará que tu vida sea de bendición para muchos. Aplica la llave de la adoración. La adoración es la atmósfera donde se revela la gloria de Dios. Pero también aplica la llave del principio de autoridad y así tú vas a ser un instrumento en las manos de Dios. Ahora, un punto importante también en cuanto a la revelación del reino tiene que ver mucho con el Espíritu Santo. Efesios 1:17 dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. En esos últimos tiempos Dios está manifestando un fluir fresco de su Espíritu Santo a la iglesia, para manifestar su reino sobrenatural, pero es importante acentuar también en que el Espíritu Santo tiene un fuerte deseo de revelar el carácter del reino y principalmente el carácter del rey. Todo avivamiento trasciende cuando va de la mano lo sobrenatural y la revelación de la Escritura. Jesús dijo: no erréis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Mateo 12:24. Cuando se ignora estos principios, el avivamiento no tiene sustento para trascender. La iglesia necesita poder, pero también la revelación de la Escritura. El Espíritu Santo juega un papel y un rol muy importante en todo avivamiento, ya que Él es el agente avivador y también el agente revelador. Mira, la revelación de la Escritura solo funciona a través de la sabiduría del Espíritu Santo. La revelación no se basa en fórmulas, sino en la manera en que el Espíritu Santo revela a tu espíritu. La revelación no viene por la habilidad factual o la inteligencia que se tenga, ni el conocimiento académico que tú tengas. La efectividad de la revelación viene cuando el Espíritu Santo opera en la vida del creyente. Lucas 12:12 dice: porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis de decir. Juan capítulo 14, versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, ¿qué revela el Espíritu Santo? La función del Espíritu Santo es revelar la esencia del Rey y su reino. Mira lo que dice Primera de Corintios 2:10 en la versión Biblia de las Américas. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún
las profundidades de Dios. Así es que el Espíritu Santo revela el carácter del Rey, y ese Rey es Jesús. También revela el carácter del reino. Una tercera cosa que revela es el funcionamiento de la iglesia. Y la cuarta es adiestrar a la iglesia para la función de los dones espirituales. El Espíritu Santo revela una realidad celestial a la iglesia. Una vez que la iglesia se conecta con la voz del Espíritu, el reino de Dios se manifiesta con poder. En el día del Pentecostés hubo el primer derramamiento del Espíritu Santo, así dando paso al cumplimiento de la Escritura en el libro de Joel. El profeta Joel dijo que en los postreros días se derramaría el Espíritu Santo sobre toda carne. Y así en el día del Pentecostés se dio paso al nacimiento de la primera iglesia sobre la tierra, trayendo efectos poderosos en una atmósfera espiritual. El cielo conecta con la tierra. Ahora la iglesia camina en el poder del Espíritu Santo. Lo que estaba oculto al conocimiento del hombre, ahora es alumbrado por el Espíritu Santo. Ahora hay una proclamación de poder y autoridad acerca de Jesús el Rey y de su reino inconmovible. Primera de Timoteo 1:17 dice así: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra y gloria por todos los siglos. Amén. La revelación del Espíritu Santo hizo que la iglesia trascendiera en generaciones enteras hasta el día de hoy. La iglesia depende del fluir del Espíritu Santo. Nosotros no podemos vivir aislados de su mover, y mucho menos ignorar que Él tiene un anhelo profundo de revelar el reino. Santiago 4:5 dice: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? La Biblia habla de hombres que tuvieron una relación muy estrecha con el Espíritu Santo. Uno de ellos fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es uno de los hombres que aportó revelación del carácter de Cristo, pero también del carácter del reino. ¿A qué se debió? A que fue un hombre dependiente totalmente del Espíritu Santo. Efesios 3:3 dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. La llenura del Espíritu Santo debe de ser un estado continuo en nosotros. No es solo un momento, sino es una vida diaria en amistad con el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13:14, Pablo dijo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Ahora, existen tres aspectos que impiden la revelación por el Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis al Espíritu. La palabra apagar significa suprimir. Cuando se suprime el Espíritu, cuando permitimos la carnalidad, lo religioso y lo mundano. Eso significa apagar. Una segunda manera es lo que dice Efesios 4:30. No entristezcáis al Espíritu. La palabra entristecer significa afligir, causar dolor o lastimar. Y la tercera forma es lo que dice en primera carta a los Tesalonicenses 5:20. No menosprecies las profecías. La palabra menospreciar significa tener en poco, hacer un lado, ignorar, hacer de ningún valor, tratar con desprecio. La palabra profética significa la proclamación de la mente y el consejo de Dios por su Espíritu. Ahora, ¿cómo puedo fluir en la revelación del Espíritu? La Escritura nos enseña, aún desde el Antiguo Testamento, errores que cometieron los israelitas que trajeron como resultado la falta del fluir de la revelación. Amós 2:4 dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras en pos de los cuales anduvieron sus padres.
Antes de que te enseñe esas tres principales problemas que pueden detener el fluir del Espíritu y la revelación del reino, quiero decirte que hay tres pecados que el Señor pues desagrada en su palabra, que el Señor reprueba, que obviamente todos los pecados el Señor los reprueba, pero hay tres principalmente, que es la idolatría, el ocultismo y la inmoralidad sexual. Y estos tres pecados cortan la relación con el Espíritu y cortan con la revelación del reino. Pero ahora, según Amós 2:4, el pueblo detuvo el fluir de la revelación, primero, por menospreciar la ley. La clave para el fluir de la revelación por el Espíritu es amar su palabra. Ámala, escudriñela y declárala. Amós 2:4 dice que no guardaron sus ordenanzas. La clave para fluir continuo es guardar sus ordenanzas. Jesús dijo, si me amas, guarda mi palabra. Y tercero, según Amós 2:4 dice que les hicieron errar sus mentiras. La Escritura dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Romanos capítulo 1 dice que cambiaron la verdad por la mentira. La verdad viene por seguir su justicia. La verdad viene por buscar el reino y su justicia. La justicia es la esencia del carácter del reino, y la justicia revela verdades que trascienden generaciones. Así que Pablo enseñó a los efesios lo que desata la revelación por el Espíritu. Efesios 1, 17 y 18 fue lo que leímos en este punto, y es revelar esperanza, revelar las riquezas de la herencia y revelar el poder en el Espíritu Santo. Así que nosotros debemos de buscar la revelación del reino por el Espíritu Santo. Pero mira lo que dice también Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. El reino de Dios tiene que ser una constante búsqueda. Las cosas que pongas como prioridad en tu vida van a ser las que ordenen tu destino. En la vida cristiana o en la vida como creyente es importante entender lo que es buscar el reino de Dios. Jesús no está dando una opción de buscar, sino está haciendo una sugerencia. Jesús pone la búsqueda de Dios como algo imperativo en nuestra vida diaria. La plenitud de Cristo es manifiesta cuando existen corazones apasionados por su presencia. Ahora, ¿qué significa la palabra buscar? La palabra buscar aparece 233 veces en la Biblia y es traducido en su palabra griega como investigar, como buscar intensamente, buscar con cuidado. La búsqueda tiene que ver con el corazón. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Pero qué es el corazón? El corazón es el centro de lo que es el creyente, el cual lo conecta con la vida de Dios. Nuestro corazón tiene que estar blindado, ya que Él guarda el tesoro de la palabra de Dios. El corazón es lo que calibra la vida de Dios. El corazón es lo que nos conecta con el reino. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La búsqueda del reino tiene que ser en base a la palabra. Lo que está escrito en la palabra de Dios es lo que impulsa el corazón del sediento por Dios a encontrarse cara a cara con Jesús y su presencia. Siempre nuestra búsqueda tiene que ser en base a la palabra de Dios, y la Escritura es la mejor ruta para llegar a la plenitud de Cristo y su reino. Es a través de la Escritura que el creyente recibe la revelación del reino de Dios. Sin la inspiración de la palabra de Dios, el creyente solo viviría en la esencia de la religión, y la misma religión es lo que separa de una verdad eterna. Siempre que la búsqueda debe de ser a la luz de la palabra, el resultado de la búsqueda siempre será el crecimiento espiritual del creyente. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia
en ustedes, enseñándoles y exhortándoles unos a otros en toda sabiduría. Es la palabra de Dios la que nos debe de conectar con el reino, pero tenemos que ponerla como una prioridad en nuestras vidas. Primero, buscar. Uno de los grandes problemas en el creyente es que su enfoque está en las dádivas y no en el dador de esas dádivas. Ahora, ¿cómo desarrollo una búsqueda en el reino? Mateo 5:6 declara que el hambre y la sed es lo que provoca la pasión por el reino. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. El hambre y la sed es la característica principal de un creyente apasionado por el reino. El agente principal en la tierra para conectarnos con el reino es el Espíritu Santo revelándonos su palabra. Así es que el hacer una amistad con el Espíritu Santo provoca que el corazón del creyente anhele la presencia del Rey. Es importante mantener nuestra vista puesta en el Rey. Entre más veas al Rey, tu vida será transformada. La fe también es necesaria para la búsqueda. Sin ella, todo esfuerzo por buscar el reino terminará en frustración. Así es que siempre busca el reino y ponlo como prioridad. Y esto traerá buenos resultados en tu vida espiritual. Cuando uno desarrolla una búsqueda ferviente por Jesús, la transformación es inevitable. Cada día mantén el hambre y la sed por su presencia. Medita la palabra y deja que ella te revele los secretos del reino de Dios. Jesús, en muchas de sus parábolas, habló acerca del reino. En Mateo 13, de 45 al 46, dice así: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La parábola de la perla de gran precio nos muestra cómo el hombre siempre anda en búsqueda de buenas perlas hasta que un día se encuentra con algo que sobrepasa a lo que él consideraba valioso. En esta parábola, esta perla de gran precio capturó la atención al grado que estuvo este hombre dispuesto a vender todo lo que poseía para obtener esta perla tan preciosa. Ahora veamos el valor de la perla. ¿Quién está dispuesto a vender todo por una perla? No era cualquier perla. Esta perla sobrepasaba a lo más valioso. Solo cuando uno se encuentra algo que se eleva a lo que se considera valioso, estaremos entonces dispuestos a arriesgar todo por el reino. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿En la vida has considerado algo valioso? Para muchos, quizás su trabajo, sus bienes materiales, su familia. Pero en realidad, la perla de gran precio habla de algo que supera todo en lo terrenal. Nuestro valor tiene que estar puesto en el reino de Dios. Solo piensa en lo que hizo Dios por ti, el valor que tenemos para Él, que nos dio a su único Hijo, a Jesús. Fuimos comprados a precio de sangre, no para darnos un valor, sino para reafirmar el valor que Él tiene para con nosotros. Recuerda, Isaías 43:4 dice que fuimos de gran estima, de gran valor ante sus ojos. Este hombre en esta parábola, cuando encuentra la perla, dice que vende todo. Ahora, quiero hacer algunas preguntas para meditar. ¿Puede el tesoro del reino adquirirse sin sacrificio? Y bueno, hay algunos pasajes que te puedo recomendar para leer, como Mateo 16:24-26, Marcos 10:17-31, Filipenses 3:7-14. Encontrar un tesoro escondido da gozo, pero también se requiere un sacrificio. Ahora, este hombre, este mercader, tenía unas cualidades en las cuales nosotros podemos aprender para encontrar y para buscar el reino de Dios. Mateo 13:45-46 dice que es un hombre con un propósito definido. Sabe exactamente a dónde va y sabe lo que busca. Su meta
es encontrar la perla más perfecta. Dice que andaba buscando por todos lados, es decir, su propósito estaba definido. Jesucristo quiere dar esta perla a todos, solo que hay que buscarla. También es un hombre con un propósito de los más altos. Está buscando una joya de incalculable valor. Con esta parábola acerca de la perla, Jesucristo presenta el reino como lo más valioso en el mundo. ¿Qué es el reino? ¿La iglesia que Cristo fundó como Él quiso? ¿Cómo conseguir este reino? Sino buscándole. El mercader vendió todas sus perlas para conseguir una sola perla. Lo secundario no le interesaba. Estaba en búsqueda de algo que era lo primordial, su salvación. Primero lo primero. La perla que compró era el objeto de su vida. Sus años de búsqueda hubieran sido en vano si no lo hubiera comprado. ¿Qué importaba si tenía que sacrificarlo todo por ella? Cuando venimos a Cristo, le entregamos todo. Él es la perla de gran precio, y las cosas de gran precio solo se obtienen a gran costo. Y así tiene que ser el reino de Dios en nuestras vidas. En la vida en el reino de Dios, la fe también es importante para su revelación. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es el estilo de vida prescrito para aquellos que son parte del reino de Dios. Mientras que todo en el reino de Dios se basa por amor, usted no puede obtener las promesas de Dios sin fe. La fe es parte integral del reino. Si usted ahora ha decidido seguir a Jesús y sus principios, entonces su estilo de vida tiene que ser en base a la fe. Las promesas se toman por fe. Las promesas de Dios son tan abundantes para con nosotros, pero es necesario tomarlas por fe. La fe hace que las promesas estén vigentes cada día. También debemos de tener fe en la palabra de Dios. Nuestra fe debe de estar basada en la información correcta, es decir, en la palabra de Dios. Josué 1:8 dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Ahora, la fe es un arma contra los dardos del maligno. Es creer en la fidelidad de Dios, porque el perfecto amor echa fuera el temor. La fe es un arma también. Es paz y gozo en nuestro espíritu. Es llamar las cosas que no son como si fueran. Es estar seguro de lo que creemos. La fe es un arma contra los dardos encendidos del maligno. Fe en su palabra, como lo dice Efesios 6:16. La fe es la garantía de las cosas que están delante de nosotros. Tenemos que mirar lo que no se ve. Esto se logra por la fe. La oración de fe trae sanidad. La oración de fe hace que Dios responda a nuestras peticiones. La oración de fe trae salvación. La fe es importante para la revelación del reino de Dios, porque la fe también es el lenguaje en el reino. Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen.